Hola Tsiri y hola Selene, que también se acaban de unir. Gracias por acompañarnos. Pues Luis, si quieres podemos comenzar. Ah, perfecto. Y bueno, y dando la bienvenida a todos los que están y bueno, a los que se vayan sumando igual con este segundo día de una serie de lives que estamos organizando eh, justo por el Día de la Madre Tierra, que es el 22. Y bueno, hoy tenemos el tema de actividades humanas y su efecto sobre las abejas y sus servicios ecológicos a la naturaleza. Entonces, bueno, impartido por Luis Núñez. Y igual si nos puedes hacer el gran favor de empezar a Ah, claro. platicarnos un poco más de ti, qué estudiaste, qué es lo que haces, todo eso. Claro, bueno, pues como ya comentaron, mi nombre es Luis Daniel Núñez Peraza. Soy egresado de la UADY de la licenciatura en agroecología y actualmente soy pasante de la maestría en ciencias agropecuarias en la parte de la especialización en apicultura tropical. Actualmente pues estoy emprendiendo igual una empresa de cosmética artesanal y ecológica para sustituir lo que vendría siendo el uso de cosméticos o de productos en- producidos convencionalmente y hechos a base de de insumos químicos más que nada. Y pues en esta parte de la plática, lo que tengo pensado es abordar la parte de las actividades humanas y cómo afecta a la naturaleza. Y tengo pensado dividirla en dos etapas. Tengo pensado pasar unas imágenes a través de la cámara trasera, ya que pues no se me permite en Instagram compartir imágenes. Y Ujú. pues durante el proceso pues podemos hacer preguntas, o sea, me pueden interrumpir igual si tienen alguna duda y dialogar, ¿no? Entonces Claro. pues voy a empezar a compartir la presentación, ¿no? A ver, vamos a poner un poquito para que se vea. Ok. Bueno, esas son de manera general unas imágenes. Y primero que nada, hay que tener en cuenta que toda actividad humana pues tiene un cierto impacto en el ambiente. En esos impactos, en su mayoría, pues son de carácter negativo y afectan tanto a la flora y a la fauna de los ecosistemas como también a los recursos naturales. Y es por eso que es importante conocer cómo nosotros estamos impactando y qué medidas podemos tomar al respecto para reducir este impacto, ¿no? Bueno, nosotros, un poco de historia, ¿no? De cómo hemos estado impactando a lo largo de la historia, es que las actividades humanas han sido tienen su origen desde que nacemos, ¿no? Nosotros, con el hecho de nacer, ya estamos generando residuos, orinamos, hacemos pues, popó, hasta por el hecho de respirar estamos contaminando, se podría decir. Y mientras más personas hayan en este planeta, más desechos se van a estar generando, ¿no? Sin embargo, en la antigüedad éramos más que nada nómadas, ¿no? Nos desplazamos de un lugar a otro. Pero con el descubrimiento y los avances que han habido a lo largo de la historia, nos hemos volvido más sedentarios. Esto que involucra que se acumule mucho desperdicio, muchos desechos en un solo lugar, lo que incrementa la carga en los ecosistemas. Por otro lado, está los avances tecnológicos, como lo que vendría siendo el inicio de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se empieza con el boom de las armas químicas y los desastres nucleares. Como sabemos, pues en esta etapa surgen las bombas atómicas, las bombas nucleares, el uso de gases para la erradicación de las poblaciones, ¿no? Y surge lo que vendría siendo el uso del amoníaco, que en primera instancia se utilizó como una arma, pero al ver que se podría utilizar ese compuesto como fertilizante, se empleó para la industria agrícola y es uno de los fertilizantes más usados en la agricultura, ¿no? Entonces hay que tener mucho ojo con eso. Otro aspecto
es la sobrepoblación. La sobrepoblación, la llegada de la revolución industrial, los avances tecnológicos y la revolución verde. ¿Esto qué hace? Hace que se incremente la contaminación en el planeta. Se generan más desechos, no solo orgánicos, sino igual de origen plástico. Se generan más gases y esto incrementa el riesgo no solo al ambiente, sino a la salud humana. Y es hasta 1972 cuando se empieza a considerar el impacto que tienen estas actividades sobre el ambiente y sobre los recursos naturales. Y es con la ONU donde la ONU empieza un programa para el mejoramiento del medio ambiente y la protección del medio ambiente. Ahora bien, la especie humana podría ser considerada como una plaga y como un parásito. Si nosotros definimos la parte de plaga, la plaga es un organismo, cual sea, que por el tamaño de su población va a afectar a la humanidad, ya sea en la salud, en el bienestar y en su comunidad. Hablando de esto, se podría decir que nosotros mismos la humanidad es plaga de la humanidad, así de sencillo. Igual parasitismo, ¿qué es el parasitismo? El ser un parásito es un organismo que depende de otro, ¿no? Prácticamente es un organismo que se hospeda en otro organismo y que durante su vida afecta al que hospeda, ¿no? Y le causa daños irreversibles. En este caso, si nos damos cuenta, nosotros estamos viviendo en el planeta y estamos consumiendo recursos y estamos dañando a este ecosistema. Así que la especie humana se puede considerar actualmente como una plaga y como un parásito para el planeta. Y esto tiene mucho que ver con estudios que se han hecho al respecto, donde muestran que en la actualidad estamos consumiendo más de un planeta. O sea, debido al tamaño de la población que actualmente tenemos, estamos consumiendo el equivalente a un planeta y medio. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos contaminando y generando desperdicios 44 veces más rápido que lo que la naturaleza puede soportar. La naturaleza tiene una cierta carga, ¿no? Y puede tolerar una cierta carga de residuos. Sobrepasando esta cantidad de residuos, el planeta va a empezar a presentar problemas y va a tardar aún más en regenerarse. Ahora una pregunta, eso de ¿por qué los políticos y los gobiernos dicen que van a erradicar la pobreza y nunca lo logran? Es por este motivo. Si nosotros nos ponemos a pensar que necesitamos más de un planeta para satisfacer las necesidades de la población, quiere decir que la pobreza jamás se va a erradicar. ¿Por qué? Porque necesitaríamos más de un planeta para lograrlo. Y no hay planeta y medio, nada más hay uno. Entonces la pobreza siempre va a existir, por más apoyos que haya, por más financiamiento que haya, jamás se va a erradicar la pobreza. Ya la población sobrepasó el límite de carga del planeta y es por esto que jamás va a ser mejor o va a disminuir, aunque sea un poco, la pobreza. Ahora bien, ¿por qué estas actividades impactan al ambiente? Principalmente por los efectos y los gases que se generan. En la agricultura se utilizan agroquímicos, por ejemplo. Esos agroquímicos son compuestos químicos que se aplican a las plantas para que tengan mejores cualidades como mayor tamaño, mayor color, etcétera, ¿no? Y estos agroquímicos dañan tanto a la persona al consumirlas como al ambiente, porque se liberan ciertos gases. En este caso, en la agricultura se generan nitratos, se generan sulfatos, se genera hasta metano en el caso de la ganadería. En la parte secundaria, en las actividades secundarias, como lo que vendría siendo las industrias, se generan igual ciertos gases como el dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno y los clorofluorocarbonatos.
Y en la parte terciaria, que vendría siendo los servicios, se genera igual cierta contaminación al agua por la utilización de químicos para la limpieza, por ejemplo, los desechos sanitarios, los desechos orgánicos, los plásticos que en su mayoría van a los ríos y a los lagos. ¿Qué problemas causan? En los humanos, causan problemas en la piel, problemas cancerígenos, problemas por exposición química y a la radiación, aumento de enfermedades infecciosas, desarrollo de nuevas variantes de enfermedades, intoxicaciones, problemas neurológicos, respiratorios y hasta digestivos. Y en la parte de la naturaleza genera lo que vendría siendo la pérdida de muchas especies de animales y de plantas, la contaminación de los recursos que no son renovables, problemas en las interacciones entre los insectos y las plantas, genera lo que vendría siendo el efecto invernadero y el calentamiento global, que más adelante vamos a hablar al respecto, y genera cambios estacionarios anormales, esto en cuanto a lo que vendría siendo la temperatura y la humedad del planeta. Ahora bien, ¿qué actividades se están practicando aquí en México que son ilegales? Pues principalmente la tala clandestina, la venta de carne y el tráfico de especies, el cambio del suelo para explotación comercial y el uso de los agroquímicos son las principales actividades que hacen que aumente este riesgo de la naturaleza a tener mayores pérdidas y contaminan aún más y degradan aún más al ambiente. ¿Esto por qué? Porque se fragmenta el hábitat. Hay una fragmentación de los ecosistemas, que igual más adelante voy a hablar al respecto. Se generan lo que vendría siendo los incendios, la pérdida de las especies, aumento de plagas, pérdida de servicios ecológicos como podría ser la producción de oxígeno para que podamos respirar. Igual hay problemas en los recursos naturales. Nosotros, si contaminamos los recursos naturales, va a llegar cierto momento donde estos recursos, aunque estén disponibles, ya no los vamos a poder emplear porque van a estar contaminados. Ahora bien, ¿qué es la fragmentación del hábitat? La fragmentación del hábitat es cuando un ecosistema se divide en varias partes, generando pequeños pedazos de este. Como se puede ver en la imagen, en la primera imagen, es un ecosistema normal, ¿no? Es un bosque sin intervención del hombre. Y posteriormente hacen carreteras, por ejemplo, y como se pueden ver, se va dividiendo estos ecosistemas en varios manchones de selva o de bosque. ¿Esto qué genera? Genera que ya no haya un flujo de especies. Las especies se quedan aisladas en un pequeño espacio y ya no pueden pasar a otras partes del bosque. Y eso hace que se vaya separando cada vez las especies y se vayan perdiendo las interacciones entre estas. Ese es un ejemplo en el caso de Mérida. En la primera imagen es de 1984 de Mérida y tenía un área redonda, una circunferencia de 172 kilómetros. Y en el 2017 de 176 kilómetros pasó a 372 kilómetros. O sea, hubo una expansión de lo que vendría siendo la ciudad de Mérida. ¿Y esto qué genera? Genera muchísimos problemas en primera la ciudad, porque genera que hay una mayor concentración del calor por la pavimentación, y eso genera que igual se vayan perdiendo especies de abejas, en este caso, y de insectos. Ahora, el efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? En un invernadero, su función prácticamente es lo que vendría siendo concentrar el calor dentro de la casa, ¿no? La luz del sol entra y debido a los cristales que tienen en el techo, ya no permite que salga el calor, ni la temperatura y la radiación, lo que hace que suba la temperatura dentro del invernadero. Eso es lo que está pasando actualmente con nosotros. Todas estas temperaturas en aumento cada año se debe al calentamiento global y al efecto invernadero. ¿Qué es lo que pasa? Como la imagen de abajo,
los rayos del sol entran a la Tierra y rebotan y salen a la atmósfera. Eso es lo que debería ocurrir. Pero debido a los gases como el dióxido de carbono, hace que los rayos se queden atrapados en la Tierra y no sean reflejados hacia la atmósfera. Esto hace que suba las temperaturas y es por eso que están pasando muchos problemas del descongelamiento de los polos. Como ya sabemos, pues cada año pues vemos que va subiendo la marea en las playas de Yucatán, ¿no? Y esto se debe a esto. Cuando Yucatán emerge, es porque el mar de los polos se congela. Al congelarse, las partículas de agua se comprimen y hace que el nivel del agua baje. Pero al descongelarse por el efecto del calor, el nivel del agua va retomando, va aumentando de nuevo, y es lo que está propiciando que ahorita las playas, no solo de Yucatán, sino de otras partes del mundo, se vayan perdiendo. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Esa es la primera parte en cuanto a la parte de los efectos que tienen las actividades humanas. Ahorita viene la parte de lo que viene haciendo ya las interacciones de las plantas y las abejas. No sé si tengan el público alguna duda al respecto. Creo que hasta ahorita nadie ha preguntado nada, pero igual si hay alguna, te podemos interrumpir para leerla. Ah, claro. Y mientras continuar. Ah, perfecto. Bueno, las plantas, ¿no? O sea, las plantas, su principal función es ser la base de la cadena alimenticia. Sin ellas, la vida en animal no estaría sustentada, ¿no? Primero que nada, nos dan alimento. En segunda, nos dan fuente de oxígeno, por lo cual son importantes para que se dé la vida en la tierra. Hay varios tipos de plantas. Existen las hierbas, existen los arbustos y existen los árboles. De igual manera hay plantas que producen flores, hay plantas que no producen flores, y esto varía, esto hace que varíen las interacciones que hay entre los insectos, ¿no? En la actualidad se ve que existen aproximadamente 352,000 especies de plantas. Es la cantidad de de especies de plantas que existen actualmente en el planeta. Y estos son los principales recursos que nos brindan lo que vendría siendo la fotosíntesis, que prácticamente es la absorción del dióxido de carbono y la liberación del oxígeno. Esto nos favorece muchísimo porque pues son las encargadas de brindarnos el oxígeno. También son fuente de alimento. Podemos consumir el polen, podemos consumir el néctar, podemos consumir las hojas, las semillas, los frutos, etcétera, ¿no? Igual sirven para la medicina, ya que poseen aceites y extractos que ayudan a combatir ciertas enfermedades. También ayuda a la reducción de las temperaturas. Como hemos visto, cuando tenemos árboles, mientras más árboles hayan, las temperaturas reducen. Mejora la humedad igual del aire y sirve como barrera contra los vientos. Como se puede ver en la imagen azul, cuando se tiene árboles y vienen vientos como los huracanes, los árboles son los que ayudan como una barrera a que el aire no llegue directamente a donde nosotros estamos. Sin estos árboles, el aire es más fuerte. Ahora bien, en la actualidad, cada persona requiere de 70,000 millones de árboles para mantener la vida en la Tierra. O sea, debido a que somos más de 7,000 millones de personas en la Tierra, el planeta requiere de 70,000 millones de árboles para que todos podamos respirar al mismo tiempo. Sin estos árboles, la población va a empezar a padecer de problemas respiratorios. Otro aspecto es la polinización. La polinización es clave para que las plantas puedan reproducirse. La polinización, para los que no sepan, pues es un proceso en donde los insectos recolectan el polen de las plantas para su alimentación, y durante este proceso
algunos granos del polen se depositan en el estigma de las flores, lo que genera que hay una producción de frutos y semillas. Hay dos tipos de polinización, lo que vendría siendo la polinización cruzada, que es cuando los insectos visitan una flor y van a otra flor de otra planta diferente y la polinizan. Y la autopolinización es cuando el polen de la misma flor se deposita en la misma flor, vaya la redundancia, ¿no? Visitan una flor, el polen que depositan, lo depositan en la misma flor y es lo que hace que se dé igual la producción de frutos. Igual hay varios tipos de polinizadores. Están los murciélagos, están las lagartijas, están las mariposas, hay libélulas, hay otros insectos, están los pájaros y las abejas. Sin embargo, las abejas son las principales polinizadoras de las plantas. Ahora, ¿en qué favorece la polinización? La polinización ayuda a que existan mayores variedades de especies, ¿no? Como podemos ver, existen muchísimas variedades de maíz, hay muchas variedades de tomate, hay muchas variedades de chiles, por ejemplo, y esto se debe a la polinización cruzada. ¿Qué es esto? La polinización cruzada es cuando yo tengo, por ejemplo, en la imagen de arriba son dos frutos diferentes. Ambas son berenjenas, pero una es rosada y una es morada. ¿Qué pasa? Que cuando la abeja va a la flor de la berenjena silvestre, va a recolectar el polen y luego va a la berenjena redonda, a las flores de berenjena redonda a buscar más polen. El polen de la berenjena silvestre se queda en las flores de la berenjena redonda. Entonces, al haber ese intercambio de polen, se generan nuevas variedades. En este caso, es la berenjena de abajo, que es una berenjena más oscura. Entonces, este tipo de polinización ayuda a que hayan más variedades de plantas. Ahora bien, perdón. Otro aspecto importante son las abejas. Las abejas son las principales encargadas de polinizar los cultivos. Se han hecho estudios donde casi el 87% de las especies de abejas polinizan los cultivos que nosotros comemos. Y debido a eso son los insectos más eficientes en la polinización y tienen una estrecha relación con las plantas. Las plantas que producen flores sin las abejas no pueden existir y las plantas sin las abejas tampoco pueden existir. O sea, va a haber un momento donde sin las abejas las plantas ya no difícilmente se reproduzcan y las abejas difícilmente se reproduzcan sin las plantas. Hay diferentes tipos de abejas. En Yucatán existen abejas nativas y hay en su totalidad 17 diferentes especies. Igual hay especies que son traídas de otras partes como Europa, como la abeja la que pica, la que conocemos, que es Apis mellifera, que no es de aquí, es de Europa, viene de Europa. Sin embargo, hay otras especies que nosotros vemos aquí y las confundimos mayormente con moscas, pero son igual abejas y polinizan. Y esos son un ejemplo de estas. Está la euglosa, la Melipona bichi, la Trigona frugiventris, las trigonas, Chilocopas y nanotrigonas. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Una abeja visita aproximadamente 7,000 flores por día. O sea, durante un día una abeja logra visitar 7,000 flores. Y para producir 1 kilo de miel, se requieren de 4 millones de flores. Mayormente, las abejas recolectan el néctar, pero el néctar se produce en pocas cantidades, por lo cual requieren de muchas visitas de abejas para producir esa cantidad de miel. Ahora, ¿qué es la miel? La miel, la mayoría la conocen como, pues, el jarabe dulce que producen las abejas, pero en realidad la miel es una sustancia que las abejas generan a partir del néctar. Ellas recolectan el néctar, lo digieren, lo tragan, se podría decir, y dentro de su cuerpo poseen un estómago
que se llama buche melífero, que es el encargado de procesar el néctar y mediante enzimas la transforman a miel. Ya que la miel es transformada, la regurgitan y la depositan en los panales o en algún pote o recipiente de almacenamiento que ellas elaboran. ¿Qué es lo que pasa ahorita con las abejas? El uso tanto de agroquímicos como fertilizantes y como ciertos gases de efecto invernadero están causando que éstas mueran. En la actualidad ha habido muchos reportes en revistas, en artículos científicos y en periódicos, donde muestran cómo en los compuestos químicos que tienen los fertilizantes y los plaguicidas están afectando a las abejas. Y eso está causando severos problemas porque causa pues muerte de las abejas, causa que las abejas cuando salgan a campo se desorienten. Igual causa intoxicación en las abejas e incluso llega a contaminarse la miel. Se han sacado estudios por la FAO donde han demostrado que la miel está contaminada con químicos, porque las abejas van a las flores y como las flores ya fueron fumigadas, el néctar ya trae el químico, entonces las abejas lo agarran y ya tiene este químico y el químico se pasa a la miel. Esos son los efectos, como pueden ver en la imagen de abajo, de la derecha. Es una abeja, pero las alas las tiene deformes. ¿Qué es lo que pasa? Que ella al estar en contacto directo con los fertilizantes, su descendencia va a tener las alas deformes y ya no van a poder salir a campo. O sea, prácticamente es una abeja que su trabajo es inútil porque no puede hacer nada, no puede volar. A ver, aquí hay otro ejemplo. Bueno, aquí esto ya es para cómo nosotros podemos medir nuestro impacto en el ambiente. En la actualidad existe lo que vendría siendo la huella hídrica y la huella de carbono. También existe la huella ecológica, no sé si han hablado de ella, pero prácticamente lo que esto mide prácticamente es la cantidad de dióxido de carbono que nosotros liberamos y la cantidad de agua que nosotros consumimos en cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, yo en mi casa o durante mis actividades al día, ¿cuánta agua consumo y cuánto dióxido de carbono libero? Estos son indicadores ¿para qué? Para saber en qué actividad yo estoy desperdiciando más agua, por ejemplo, o estoy liberando más carbono y así tomar medidas al respecto para reducir estas emisiones de CO2 y reducción del mal uso del agua, ¿no? Estas son unas páginas que puse, por ejemplo, para medir las huellas hídricas y de carbono. Si quieren saber las páginas y no tienen dónde apuntar, pues más adelante se las puedo pasar, ¿no? En la primera es para medir la cantidad de agua que nosotros consumimos. La página es watercalculator.org. Para medir la huella del CO2 es una página gratuita igual que se llama planetacarbononeutral.org. Y para medir la huella ecológica es la de vidasostenible.org. Entonces, toda actividad hace un uso del agua. Se tiene estimado que por ejemplo, para producir 1 kilogramo de carne se requieren de casi 1,200 litros de agua. Entonces, hablando en términos generales, si una empresa produce 100 kilos al día, pues nada más ahí está consumiendo un montón de agua. Y si lo multiplicamos por todas las cantidades de empresas que existen a nivel mundial, pues es una cantidad exorbitante de agua que se está malgastando, ¿no? Ahora bien, ¿qué consideraciones debemos de hacer para reducir estos residuos que se generan? Pues como ya había mencionado Luli, utilizar las 5 R's. Sin embargo, pues, bueno,
se puede emplear igual de manera general las tres, ¿no? La de reusar, reciclar y reducir. Sin embargo, pues en la actualidad ya hay otras dos más. Por ejemplo, los residuos orgánicos, todo lo que es cáscaras de vegetales se puede utilizar para compostas. Los vidrios se pueden emplear para hacer diversas manualidades. A ver, voy a cambiar de cámara para que vean, por ejemplo. Porque yo, por ejemplo, ese es un vaso que tengo, que es un vaso de mayonesa. Y lo estoy empleando como vaso normal. Entonces, es una manera de reducir, ¿no? De reutilizar. Y pues la mayoría lo que hacen, sí, es un ejemplo pues, clásico, ¿no? Otro ejemplo son los plásticos y los cartones, por ejemplo, se pueden vender, igual se pueden reutilizar, ¿no? Pero la mayoría se vende, ¿no? Y te genera cierto ingreso. Ahora bien, por último, esta es la última diapositiva, y pues si vemos preguntas al respecto, ¿no? ¿De qué otras maneras puedo contribuir? Primero, medir las huellas de impacto ambiental que ya les mostré para tomar nota en dónde podemos reducir estos residuos. En segunda instancia, sustituir los empaquetados, ¿no? Haciéndole alarde al nombre de Hocha Granel, lo que se busca acá es dejar de consumir productos individuales y empezar a comprar a granel. ¿Para qué? Para eliminar este exceso de envolturas plásticas, ¿no? Igual, reducir el uso de la electricidad. En la actualidad ya hay hasta cargadores de celular solares. Nada más dejas la batería en el sol, se carga y con eso cargas tu celular. Es un ejemplo, ¿no? Son maneras de reducir el consumo de luz en la casa. Otros ejemplos es reducir el consumo de lo que vendría siendo alimentos convencionales con químicos por productos alimenticios que sean más orgánicos. Sí es correcto que los alimentos orgánicos son muchísimo más caros, eso sin duda. Pero de preferencia se puede sembrar tú en un pequeño espacio, en huacales, puedes sembrar tus verduras, puedes sembrar tus vegetales y es más, ahí hasta te ahorras el tener que ir al súper a comprarlos, ¿no? Sí. De igual manera, es un ejemplo, ¿no? En el sur del estado de Yucatán, ahí vas y los panuchos, por ejemplo, te cuestan 3 pesos. O sea, 3 pesos y aquí te cuestan 10. ¿Por qué hay esa diferencia de precio? Porque aquí los que producen los panuchos y salbutes tienen que ir a comprarlo al mercado y tienen que gastar dinero para comprar los insumos. En cambio, en los pueblos, ellos producen sus alimentos y al producirlos, pues no tienen que comprarlos, por lo cual los venden más baratos y les resultan más. Y lo que vendría siendo cambiar el consumo de productos de uso personal, por ejemplo, lo que vendría siendo cosméticos, lo que vendría siendo en artículos de limpieza, artículos para lavar platos, por insumos que garanticen que fueron hechos con insumos naturales, se podría decir. Ahorita hay una gran diversidad de empresas que se dedican a la producción de este tipo, de hacer productos para el hogar libres de químicos. Y son buenas opciones para reducir el uso de productos convencionales. Y no es tanto igual es para el ambiente, ¿no? Pero igual es para la salud humana, porque muchas veces estos productos te generan ciertos problemas en la piel o en ciertos problemas de enfermedades, ¿no? Entonces es bueno tomar en cuenta estos factores. Y pues por mi parte es todo. Es todo lo que vendría abarcando. Son temas muy extensos. Sí. Sin embargo, pues traté de que sea lo más general posible para pues no cansarlos, porque sí, son temas que requieren de más profundidad. Sin embargo, pues si terminando la plática tienen más dudas al respecto, pues igual al principio mostré mi correo y mi número por si
tienen dudas. Igual pueden preguntarles a ustedes. Sí, también estaría súper padre que nos cuentes esta iniciativa que tú tienes de unos jabones a base de miel, porque sería muy interesante que ya que nos estás diciendo que consumir productos naturales, que sean, o de belleza también, que nos garanticen que están libres de químicos, pues como estos, nuevas alternativas que tenemos, bueno, que no son tan nuevas, ¿no? Pero que más bien nos dejábamos Ujú. llevar por tal vez lo más comercial, lo más práctico, o sí, lo más conocido, pero saber que tenemos estas opciones como tu marca. Sí, la marca la empecé a presentar o a formular, se podría decir, porque pues yo, bueno, se ve, padezco mucho de lo que vendría siendo el acné y tomé varios tratamientos, voy a decir marcas, no, asepsia, tomé otros productos convencionales que son farmacéuticos, entre comillas, y no me resultó. No me resultó y sin embargo, pues es cuando opté por otras alternativas y es cuando empecé a experimentar con la parte de producción de jabones libre de químicos. Y ahorita lo que estoy haciendo es que cerciorarme de que todos los insumos que consumo sean producidos sin químicos, o sea, que la miel que utilizo para los jabones no tenga residuos de agroquímicos, que los extractos y los vegetales sean completamente orgánicos, que no tengan residuos de fertilizantes, residuos de plaguicidas. ¿Esto por qué? Porque son cosas que irritan la piel. Por ejemplo, los jabones convencionales, además de tener grasas, tienen sales y otros químicos que aunque no lo notemos, a la larga puede ser perjudicial, sobre todo para las personas que son sensibles de la piel. Ujú. Entonces es por eso que es bueno optar por productos más naturales, así como reducimos el impacto al ambiente. La mayoría de los jabones son envolturas de plástico, ¿no? Que principalmente tiramos. Y la mayoría de los cosméticos artesanales que se producen de manera ecológica mayormente utilizan envolturas, en primera, que son derivados de papel que se degradan. Entonces, estás reduciendo el impacto que tienen esta producción de artículos para higiene personal. Sí, pues está súper bien para las personas que quieran conocer más de tus productos y todo, pueden ir a la página que tú nos estás compartiendo de Yash Khan. Y eso es lo que te quería preguntar, ¿qué significa? Significa serpiente o lombriz verde. En la cultura maya, lo que vendría siendo la serpiente es considerada como sabiduría, es un símbolo de sabiduría. De hecho, por eso Kukulcán es una serpiente. Entonces, en primera instancia, por eso es la parte de serpiente y verde, que es Yash. Entonces, sería como una sabiduría verde o sabiduría sustentable o ecológica. Qué padre. Y también todo lo que nos estás diciendo, pues nos ayuda a nosotros como consumidores responsables o que estamos en un camino de ser consumidores responsables, Ujú. pues apreciar y valorar todas esas investigaciones que nos estás comentando que tu proyecto tiene, ¿no? De que te cerciores que esté libre de químicos, igual la flor que polinizan las abejas y todo eso está súper interesante. Yo la verdad no me había puesto a pensar o a dimensionar la magnitud del impacto que, mm, que podemos lograr al empezar a consumir pues otro tipo de productos más amigables tanto con el medio ambiente como a nosotros mismos, ¿no? A nuestro cuidado personal. Sí, así es. Y eso que ahorita hay producción en libre de químicos de diversas cantidades, no solo en alimentos. Ahorita están sacando hasta de productos que no son alimentos. Ahorita hay hasta detergentes que no son con productos, insumos naturales, o sea, no tiene nada que ver con la cosmética ni con los alimentos. O sea, ¿por qué? Porque al fin y al cabo, si tú lavas la ropa, lavas detergentes, todo se va al manto acuífero. Y del manto acuífero pasa a los cenotes y es por eso que se contaminan.
Entonces, hasta ya en los detergentes ya hay esta visión de producción ecológica, se podría decir, o orgánica. Sí, mismo, ¿no? Si tienes un huerto, podrías hasta usar, ¿no? El agua que utilizas para lavar los trastes, bueno, utilizando Así un es. detergente natural, y ya vas reduciendo, ¿no? Y la vas reutilizando para otra cosa. Sí, de hecho, en otras partes de Estados Unidos, por ejemplo, no de Estados Unidos, en Europa más que nada, en lo que se está haciendo ahorita es unir la parte del desagüe de las regaderas, se podrá decir, con lo que vendría siendo el sistema de llenado de los WCs. ¿Eso para qué? Para que el llenado de la caja del bacín se llene con los residuos de la regadera. Nada más creo que le adaptan un filtro para que no se vayan los residuos sólidos, ¿no? Y así evitan que por cada descarga del inodoro se pierda agua nueva. Claro. Y también nosotros podemos, pues, tal vez no hacer un sistema tan complejo, pero incluso en lo que Ujú. estamos esperando que salga el agua, pues poner nuestras cubetas, ¿no? Y después Así es. utilizarlas. Sí, Ujú. se puede causar, es buscar la manera de adaptar esto buscar la manera de cómo reducir esos residuos, porque si hay manera, es nada más es pensar y tener esa creatividad como para ver cómo adecuar o estructurar el sistema para que pueda ser más sustentable, se podría decir. Claro. Y una pregunta, regresando un poquito al tema de las abejas, que tal vez pueda ser algo pues básico que debamos saber, ¿no? Pero si vemos una abeja o un panal, ¿qué es lo primero que debemos hacer? En los Que no, panales, bueno, es que ¿O depende, qué no depende de la hacer? situación. Exacto. Primero, en tirarles agua. O sea, lo que mayormente hacen es tirarle FAP o quemarlas o algo así, ¿no? En este caso, en Facebook hay algunas páginas que mayormente son apicultores que rescatan estas abejas. Entonces se les puede llamar y pues no cobran porque pues al fin y al cabo ellos se quedan con las abejas y les resulta económicamente, ¿no? Entonces lo pueden publicar en grupos de apicultores, en Facebook, para que ellos vayan, recolecten estas abejas y pues se las lleven del lugar. Porque la mayoría tira detergentes y en primera pues contaminan porque son detergentes. Y pues en segunda están matando pues a las abejas. Igual lo que he visto es que muchos confunden, bueno, me incluyo porque en un principio cuando no conocía de esto, confundía a las abejas nativas con moscas y yo recuerdo que hasta las mataba, ¿no? Ya cuando me enteré yo como que, ¿qué? O sea, como que no manches. ajá. Entonces, eh, si ven algún insectito volador por ahí que está en un hueco, que parecen moscas, en primera instancia lo mejor es preguntar qué es, ¿no? O sea, hay personas en Facebook que son biólogos, que son agricultores, que son apicultores y conocen el tema. Entonces pueden publicarlo, y a alguien, alguna persona les va a decir, no es una abejita, o no es una avispa, o no es un insecto. Si es un insecto, pues primero hay que ver si es dañino, ¿no? Porque si no es dañino, pues no tiene caso, pues, eliminarlo. ¿Para qué lo vas a eliminar si está cumpliendo una función en el ambiente, ¿no? Ahora, si es una araña venenosa o es algo así, o que soy alérgico a las abejas, bueno, pues primero que nada hay que ver qué tipo de abeja es. Y si es de las que pican, pues llamar a los apicultores, ¿no? Si es una abeja nativa, las abejas nativas no pican, no tienen aguijón. Ajá. O sea, yo puedo agarrar a las abejas, tocarlas, no me van a hacer nada. ¿Por qué? Porque no tienen aguijón, no hacen nada. Y pues es dejarlas allá, o sea, si tienes jardín, te van a ayudar a polinizar tus flores. Si tienes un huertito por ahí, te van a ayudar a que tengas más frutos. Pero pues si no te están perjudicando, pues no tiene caso pues moverlas. Las abejas, tocarlas no me van a hacer nada. ¿Por qué? Porque no tienen aguijón, no hacen nada.
Y pues es dejarlas allá, o sea, si tienes jardín, te van a ayudar a polinizar tus flores. Si tienes un huertito por ahí, te van a ayudar a que tengas más frutos. Pero pues si no te están perjudicando, pues no tiene caso pues moverlas. Ya si están en alguna construcción, están en algún lugar que sí necesitas moverlas, pues es cuando tienes que hablar, llamas o publicas que necesitas que te las quiten y ya. Y siempre va a haber alguien que te las quiera quitar porque pues producen miel, ¿no? Entonces, pues hay muchos que se las agarran y se las llevan a sus apiarios y ahí las dejan para que produzcan miel. Sí, también aquí nos preguntan qué plantas son las favoritas de las abejas para poder poner en un jardín o en unas macetas. Hay varios tipos dependiendo de las abejas. Hay abejas nativas que son de aquí de Yucatán y hay abejas que son de Europa, que es la Apis mellifera o la abeja que pica. La abeja en las abejas prefieren diferentes plantas dependiendo de su especie. En las abejas nativas mayormente prefieren, por ejemplo, el chiles, prefieren berenjenas, prefieren tomates, prefieren calabazas, o sea, cultivos más de aquí, cultivos más regionales. Apis mellifera igual te puede visita, por ejemplo, calabaza, pepino, pero no visita chile, no visita tomate, no visita berenjena. En cuanto a árboles, pues los árboles que se dan aquí en Yucatán, que sacan mucha flor, es el chacá, es el cicilché, es el jabín. Son plantas de la región que tienen muchas visitas de abejas. ¿Qué otro he visto? La campanita, hay una que se llama campanita, que es una de color amarillo, que igual las visitan las abejas. Hay una enredadera que produce muchas flores bonitas rosadas. Igual es muy visitada por las abejas, se llama San Diego. También está el pepino pues es hortaliza. Pues hay mucha variedad de plantas que visitan las abejas. Mayormente, toda planta, la mayoría de las plantas que producen flores las visitan las abejas. Y, ajá, eso es una interacción que hay desde hace siglos entre plantas y las abejas. De hecho, las plantas por eso desarrollaron las flores y evolucionaron para tener flores, para que sean atractivas para los polinizadores, que son las abejas. Sí, también no nada más son atractivas para nosotros, ¿no? También podemos pensar que son atractivas para las abejitas y pues con mayor razón cuidarlos, propagarlos en la medida de lo posible, ¿no? Ahora aquí en Mérida tienen este proyecto, creo que es el ayuntamiento de regalar árboles florales o frutales. Entonces, por ejemplo, estos florales como el maculí o Ixcanlol, que también tienen muchísimos ahorita que están regalando, pues sería bueno plantarlos en su lugar que corresponde, ¿no? Para fomentar pues sí, a la población de las abejitas. Sí, y esto que, bueno, yo voy a una hacienda, que es donde tengo ciertos cultivos y abejas. Y en esa localidad pues hay mucha selva, hay mucho monte. Y igual vengo aquí a Mérida, que es donde está mi casa. Y nada más cambias de lugar y se siente la diferencia de temperaturas. Ahí hay viento, hay humedad, o sea, sí hay calor, pero inaguantable, ¿va? Pero llego aquí a Mérida y no aguanto el calor. O sea, 45 grados. Por más que estoy acá, o sea, es la misma temperatura, literal, es la misma temperatura. Pero aquí por el pavimento se refleja más la radiación del sol y te quema literal y el aire aquí es caliente y sí se siente la diferencia. Bueno, aquí te agradecen por haber contestado la pregunta de las flores y dice Kika, le gustaría que le visiten las abejas y poderles regresar un poco de lo mucho que ellas nos dan. De hecho, por ejemplo, yo en mi casa tengo un estanque, ¿no? Que pues, además de peces, pero principalmente
lo hice para las abejas, porque pues aquí en Mérida pues no hay fuentes de agua de manera natural. Y en mi muro, que está lleno de huecos, pues ahí anidaron las abejas, y hay un montón de nidos de abejas nativas de aquí de Yucatán. Y hice el estanque para eso, para que ellas tengan donde tomar agua. Y además, pues sembré algunas flores, sembré algunas plantas, o sea, mi patio está chico, o sea, literalmente es una U, y con trabajo da una persona ya, pero pues busqué la manera de poner plantas en guacales o en la pared, hacía las macetas y las ponía pegadas a la pared, y en un pequeño espacio puse el estanque. No es muy grande, pero pues sirve mucho. Yo veo cómo van las abejas allá a tomar agua, he visto cómo van a las flores, entonces sí ayuda mucho en esta parte a las abejas. Qué padre. Igual y si quieres un día puedes tomarle una foto para que nos inspire tu espacio y bueno, a lo mejor muchos no tenemos un patio tan grande, ¿no? Pero estas ideas nos pueden ayudar pues sí, a tener estas iniciativas, ¿no? Sí, de hecho voy a ver si, bueno, ahorita ya anocheció, pero mañana voy a grabar una historia y un pequeño video y lo subo a mi página de Instagram y de Facebook. Igual se lo comparto con ustedes para que ustedes igual lo vean y si lo quieren publicar igual como ejemplo, pues igual para que vean cómo pueden adaptar un patio con plantas. Sí, súper bien. Muchas gracias, Luis. Y luego nos pasas el dato también de los albutes a 3 pesos, por lo que he escuchado. Sí, sí, a mí me sorprendió cuando llegué a ir creo que fue Yaxcabá y Oshkushkab, que yo estaba preparado para que me dijeran 7, 8 pesos, como dijeron 2.50, 3 pesos, yo como, mira, Deme el doble. yo decía, pues, qué buena onda. Sí, qué bien. Bueno, pues muchas gracias, Luis. De verdad estuvo súper interesante la plática y como decías, son temas que bueno, podemos ahondar muchísimo más y sacarle más cosas, pero bueno, habernos dado estos puntos, pues de verdad estamos muy, muy agradecidos y yo creo que las personas que nos están viendo también y las más que van a ver el video ya que lo subamos ya grabado. Y bueno, pues ahí tienen la página de Luis, que es Yashkan, para que lo sigan y vean sus productos también. Y pues nada, Luis, muchas gracias, muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias. La verdad, admiro mucho lo que están haciendo. No cualquiera empieza a promocionar esto del cuidado ambiental, y espero que pues estas dinámicas de plática sigan y que sigan fomentando esto, ¿no? Porque es algo que nos concierne a todos, y espero poder seguir participando con ustedes, pues para seguir promocionando este cuidado del planeta, y si se puede fomentar hasta a los niños que empiecen a tener esta ideología de conservar el medio ambiente. Sí, empezar a darle visibilidad, ¿no? A estas iniciativas que muchas personas Sí. como ustedes, ¿no? Como mucha gente, ¿no? Que está empezando ya a emprender o a tomar como esa iniciativa, pues igual que la gente lo sepa, ¿no? Porque a pesar de que ya tiene mucho tiempo, hoy en día pues parecen como temas nuevos, ¿no? Que no sabemos, ¿no? En lo personal yo no sabía de muchas cosas, que apenas estoy empezando a aprender. Y yo creo que compartiendo estas charlas, ¿no? Estas pláticas con personas que realmente saben, ¿no? Del cuidado ambiental, ¿no? Del medio ambiente, pues ayudarnos, ¿no? Entre todos y hacer que esto sea más grande. Pues sí, se trata de eso, de apoyarnos entre todos para abarcar más y difundir más estos aspectos importantes que al fin y al cabo nos conciernen a todos, porque si unos lo hacen y otros no, al fin y al cabo el planeta va a tardar menos, o sea, el planeta se va a extinguir, pero lo que se busca es que
que tarde más, ¿no? O sea, prolongar la vida del planeta y pues apoyar a que nos sufra el menor impacto posible. Así es. Claro. Muchas gracias, Luis. Pues A estamos en ustedes. contacto entonces. Claro que sí, un Y, placer. y bueno, y gracias a todos los que se conectaron a live. Mañana tenemos otra charla con un chico que también tiene una iniciativa muy padre. Es un restaurante vegano, se llama Panza Vegana. Él es Lalo y nos va a contar cómo fue este cambio que él hizo del veganismo, ¿no? Entonces va a estar Ah, muy súper interesante bien. también. Igual, allá te esperamos. Ah, Y claro a que ti sí. muchas gracias nuevamente. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Que tengan una Feliz excelente noche. noche. Gracias igualmente. Cuídense a todos. Bye. Saludos. Bye.